¿Trajeron sus Biblias? Vamos a ir. ¿Quién no trajo su Biblia? Tenemos Biblia. ¿Quién no tiene Biblia? Levante la mano. Le vamos a hacer llegar una Biblia. Aquí tenemos Biblias. Muy bien, el que no trajo su Biblia, levante su mano ahí. Vamos a hacerle llegar Biblias. Y vamos a ir al libro de Marcos capítulo 11 en el libro un libro del Nuevo Testamento. Marcos capítulo 11. Para los que no nos han acompañado los días anteriores, hemos estado revisando cada día previo a la crucifixión de Jesús. Cada día la Biblia nos dice qué sucedió previos los días de su crucifixión. Por lo tanto, estamos hablando de la última semana de la pasión que se llama de Cristo. Por lo tanto, el sábado de la noche escuchamos una historia muy interesante de María. El domingo hablamos acerca de la entrada triunfal de Jerusalén. Ayer lunes hablamos acabo de olvidar. ¿De qué hablamos ayer? ¿Qué sucedió ayer? A ver. Maldijo la higuera. Muy bien. Y después fue al templo. ¿Y qué hizo en el templo? Ordenó todo lo que había en el templo, porque el templo se había convertido en un lugar de comercio. Y el Señor dijo, cierto, esta es una casa de oración. Y el Señor entonces dio vuelta a las mesas de los cambistas, echó los animales del templo, porque el templo no era para los animales, era para los hijos del Señor y la adoración. Y el Señor entonces ordenó todo. Los sacerdotes y los escribas salieron del templo también huyendo. Y Jesús dejó el templo limpio. Los niños entraron, alabaron el nombre del Señor. Los enfermos que habían sido postergados entraron al templo y Jesús sanaba a las personas. Y se formó un ambiente especial, de tal manera que los que entraron, los sacerdotes volvieron a entrar y vieron de que realmente esa era la casa del Señor. Pero después de hacer todo eso, dice que nunca más volvió entonces al templo. Capítulo 11 del libro de Marcos, verso 27, si ustedes me acompañan, vamos a ver tres porciones de la Biblia y una nos va a llevar a otra. El capítulo 11 de Marcos, verso 27, dice entonces que aquellos que se habían ido, los fariseos, que eran los religiosos de aquel tiempo del pueblo judío, volvieron, y entonces dice, verso 27, volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y interrogaron a Jesús y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Están hablando ellos de haber puesto en orden el templo. ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Por qué hiciste estas cosas? ¿Por qué ordenaste el templo? Lo que había en el corazón de los fariseos y de los dirigentes religiosos era la incomodidad porque Cristo había suspendido el comercio que ellos tenían. Y había algo en el corazón de los religiosos que era que estaban sacando provecho financiero de la fe de las personas. Por lo tanto, cuando Cristo limpia el templo, les golpea duro a estos sacerdotes en relación al negocio que tenían en el templo, pues ellos tenían intereses comerciales en el templo. Por lo tanto, cuando Jesús está deambulando alrededor del templo, los fariseos, los ancianos se acercan a Jesús y le preguntan, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad? Lo que ellos querían buscar era con qué autoridad Cristo había ordenado el templo y que a ellos los había golpeado duramente en los intereses económicos que ellos tenían. Si ustedes ahora me acompañan al libro de Lucas capítulo 12, estamos en Marcos, el siguiente libro hacia el final de la Biblia es Lucas. Lucas capítulo 12. No vamos a entrar en más detalles en la pregunta que le hacen a Jesús. Pero Jesús, pasado algunos días, y aquí yo quiero hacer referencia, pasado algunos días, él va a hacer referencia en relación a la pregunta que le hicieron. ¿Con qué autoridad? Jesús sabía que tenían intereses económicos,
tenían intereses particulares. Su primer interés del fariseo y de los sacerdotes no era agradar y buscar a Dios en primer lugar. Era sus intereses, sus propios intereses y no los intereses del reino. Entonces en Lucas capítulo 12, verso 1, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, dice Lucas 12:1, comenzó a decirle a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús toma a todos los discípulos y dice a la multitud: guardaos de la levadura de los fariseos, porque es hipocresía. Cuídense de ellos. Cuídense de la levadura de ellos. Y dice que muchos quedaron pensando: ¿qué está queriendo decir Jesús con la levadura de los fariseos? Lo que sucedía en el corazón de los fariseos y de los religiosos, que ellos hacían alarde de su religiosidad, de su fe en Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Tenían apariencia de piedad y de fe, pero no tenían fe. Ellos hacían todos los cultos, hacían todas las ceremonias, pero su corazón estaba lejos de Dios. El hecho que en el corazón humano se debatan los intereses por esta tierra y se debatan los intereses de Dios, leuda lentamente como una levadura. Cuando las personas miran al cielo y se preguntan qué habrá un poco más allá de esta vida, y luego miran sus intereses terrenales, los intereses terrenales comienzan a ahogar los intereses espirituales, lentamente como una levadura leuda toda la masa para el pan. El desinterés que tenían los fariseos realmente del reino de Dios era solo una apariencia, pero no tenían amor por las cosas de Dios. Y ese interés por los rituales, ese interés por las ceremonias era solo una chapa, porque en el fondo del corazón de ellos estaban los intereses económicos del templo. Por lo tanto, Jesús mira a los fariseos y le dice a la multitud: tengan cuidado con los fariseos, porque ellos tienen una levadura y se llama, dice el texto, hipocresía. Es decir, dicen una cosa, pero en realidad es otra. Ellos dicen una ceremonia amar a Dios, pero el corazón de ellos está lejos de Dios. Porque ellos, aunque estaban en el templo haciendo los ceremoniales de Dios, en el fondo de su corazón tenían intereses personales y intereses financieros. No se olvide de eso, intereses financieros. Lo que está ¿dónde? En el bolsillo. Era lo más importante para los fariseos. Y después, mucho más atrás, estaban los intereses espirituales. Y Jesús dice: cuidado con esa tendencia de los fariseos, que es una levadura y que es una hipocresía. Ellos dicen, pero de corazón ellos están lejos de Dios. Cuando nosotros vamos más adelante del capítulo 12, nos vamos a encontrar con el versículo 4. No vamos a estudiarlo, pero en el versículo 4 Jesús habla de quién hay que temer. Jesús dice: teman al que destruye el alma, es decir, el enemigo del Señor. En el verso 13 habla del rico insensato. Y después en el verso 22 Jesús va a tomar una aplicación de la naturaleza y va a decir: ustedes tienen que tener cuidado con los afanes de esta vida. Esta historia que está en Lucas 12:22, también está en Mateo 6:25. Por favor, vamos a Mateo capítulo 6:25. Me gusta más la versión de Mateo 6:25 y yo en los minutos que me quedan quiero hablar acerca de esto. Vamos a repasar. Jesús limpia el templo. Los más dolientes del corazón de ese orden eran los sacerdotes y fariseos, porque ellos tenían intereses económicos. Ellos decían amar a Dios, decían amar al templo, pero su corazón estaba lejos de Dios y lo que más les interesaban eran las cosas temporales y no las espirituales. Jesús ve la conducta de los fariseos y le dice a los discípulos: tengan cuidado con la levadura de ellos, que es hipocresía. Dicen amar a Dios, pero el corazón está lejos. Porque la prioridad de ellos es las ganancias.
después las cosas espirituales. Entonces Jesús, para ejemplificarlo aún más, da un consejo. ¿Dónde está ese consejo? Mateo 6:25. ¿Lo encontró? Si usted anda con su Biblia y tiene un lápiz, subraya algunas cosas porque este texto es muy rico, es muy potente, pero difícil en 20 minutos que tengo. Pero vamos a hacerle empeño. Mateo 6:25, Jesús, haciendo toda esa introducción que hicimos, llega a esta situación. Por tanto, dijo él, viene hablando de la riqueza. Por ejemplo, miren, en el mismo libro de Mateo, en el mismo capítulo 6, en el verso 19, tiene un título su Biblia. ¿Cuál es? Tesoros en el cielo. Los fariseos habían hecho tesoros ¿dónde? En la tierra. Jesús dice, ustedes son hijos de Dios, tienen que hacer tesoros en el cielo, no hacer tesoros en la tierra. Versículo 22 va a hablar de la lámpara del cuerpo. Ustedes deben tener cuidado con lo que miran porque eso les va a afectar directamente su vida espiritual. Porque lo más importante es la vida espiritual. Jesús está enviando mensajes. Verso 24. ¿Tienen el verso 24? Habla acerca de Dios y la riqueza. Lo vamos a leer. Ninguno puede servir a dos señores, dijo Jesús. Jesús está dando estos consejos acerca de la riqueza, de los afanes de esta vida, mirando cómo eran los fariseos, porque a los fariseos les interesaban los bienes temporales y no los espirituales. Mirando a los fariseos, Jesús comienza ahora a detallar todo lo que significa intereses temporales y intereses espirituales. Entonces dice el verso 24 del capítulo 6, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimulará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué Jesús está entrando? ¿Saben ustedes que Jesús, de todo lo que Jesús, miren lo que voy a decir. La teología dice que de todas las cosas que Jesús habló de dos cosas importantes. Repitió una y otra vez. Habló del reino de Dios. ¿Cómo era el reino de Dios? Y en segundo lugar, habló de las riquezas. ¿Lo digo de otra manera? El Señor en la mayoría de sus discursos habló del reino de los cielos. Y en segundo lugar, de prioridades, habló de la plata. Porque si hay algo que mueve el corazón humano, o es los intereses del cielo o los intereses temporales. Miren lo que ahora va a enseñar. Por tanto os digo, ¿cuál es el consejo? Para que no sean como los fariseos, que ellos ponen su énfasis en las cosas temporales y no en las espirituales. Por tanto, entonces os digo, verso 25, leo, no os afanéis por vuestra, ayúdenme ustedes, vida, que habéis de, ni por vuestro cuerpo que habéis de. Pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si usted tiene un lápiz o tiene un celular, anote la siguiente palabra. Merimnao. Merimnao en el original griego significa afán, pero también significa preocupación, estrés y ansiedad. Cuando Jesús dice, por tanto, no os afanéis, Jesús nos está diciendo, no se afanen, no se preocupen, no estén estresados, no estén ansiosos por vuestra vida. Porque la vida, dice el verso 23, es mucho más que comer, que beber y que vestir. Y nosotros sin querer desarrollamos nuestra vida alrededor de estos intereses. De los intereses materiales versus los intereses espirituales. Nosotros diseñamos la vida frente a lo que tenemos en el bolsillo, no frente a lo que Dios nos puede dar. ¿Han estado ustedes a veces almorzando y la dueña de casa pregunta, ¿qué vamos a almorzar mañana? Yo sé que a ninguna dama aquí le pasa eso. Pero a veces en la casa dicen, pero mamá, ¿cierto? Estamos recién almorzando y usted está preocupada por mañana.
El Señor dice, no se afanen por eso, no se estresen por eso, porque la vida, queridos, es mucho más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Y resulta que nosotros podemos hacer de la vida, toda nuestra vida, girar en torno a los intereses materiales y a los intereses económicos. ¿Cómo desarrolla usted su día? Va a dar una señal si usted es una persona materialista o es una persona espiritual buscando el reino de Dios. Por ejemplo, ¿cómo comenzó su día hoy día? ¿Cómo comenzó su día? Si la vida significa dormir pocas horas, levantarse temprano, tomar un desayuno corriendo, ir al auto o ir a la micro, ir a estudiar, ir a trabajar, comer una comida rápida al mediodía, volver en la noche, dormir, levantarse el otro día en la mañana, comer, eso es, para la Biblia y para Jesús se llama afán, se llama estrés, se llama ansiedad. Y Jesús está diciendo, ¿saben qué? La vida de ustedes es mucho más que comer, es mucho más que beber y es mucho más que ¿qué? Que vestirse. Si alguien piensa que la vida consiste en tener una casa, tener un auto, tener ropa y alimento, no ha descubierto el objetivo por el cual usted ha nacido. ¿Es realmente el objetivo de la vida vivir así y morir de los años así? Durmiendo poco, comiendo poco, un sueldo que se espera todo el mes y a los primeros 5 días se acaban. Muchas deudas que pagar. Andar estresado porque el sueldo, los billetes están así estirados, te salen todos los personajes riéndose porque usted los estira. Si usted se sienta un momento y piensa, ¿esa es la vida que Dios quiere para mí? Entonces Jesús continúa diciendo, miren las aves del cielo, lo que cantaba el hermano Rodolfo. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Lo importante en la vida, queridos, no es comer. Eso es una consecuencia de las bendiciones ¿de quién? De Dios. El centro de la vida no es el trabajo. El centro de la vida es Dios que me otorga un trabajo para poder subsistir en esta tierra. Pero la prioridad es Dios. ¿Cómo están sus prioridades? Por eso que pregunté, ¿cómo comenzó usted el día? ¿Usted comenzó el día buscando el reino de Dios o buscando su propio reino? Nos podemos llevar la vida toda cuidando nuestro reino y descuidando el reino del cielo, el reino de Dios. Y cuando descubrimos que no estamos interesados en el reino de Dios, por consiguiente, entonces yo no tengo un Padre Celestial que se preocupe por mí, porque el único que se preocupa por mí soy yo mismo. La sociedad actual hace que usted crea que usted es el único que se preocupa por sí mismo y nadie más se va a preocupar por usted. Por lo tanto, usted tiene que trabajar, estudiar la vida completa para obtener ¿qué? ¿Una casa? ¿Ese es el objetivo de la vida? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Un trabajo? ¿No será demasiado desgaste en los años solo para obtener eso? Debe haber algo más en la vida. Eso es un enfoque materialista de la vida. Eso es un enfoque temporal de la vida. Pero la Biblia, el Señor Jesús me está llevando a que deje la vida temporal y pase a una vida permanente en relación con Dios, una vida espiritual. Sigamos leyendo. Y miren lo que dice ahora. ¿Y quién de vosotros podrá, como mucho se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Saben ustedes que en el original no dice eso? En el original dice algo parecido. ¿Y quién de ustedes puede añadir más años a su vida? ¿Puede alguien añadir más años a la vida? ¿Pueden ustedes decir, no, yo en realidad voy a vivir 25 años seguro más? Nadie puede añadir más años a la vida. La vida no consiste en los afanes de la vida.
Y por el vestido, vean el verso 28, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, el verso 30, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más por vosotros? ¿Qué dice al final? Hombres de poca fe. Cuando uno tiene una vida centrada en lo material, el problema es la fe, que no cree que Dios me puede sustentar si yo busco primeramente el reino de Dios. El problema de la gente de hoy es que no tiene fe. ¿Cómo se cultiva la fe? Ahora lo va a enseñar. Verso 31, vuelve a mencionar. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Fíjense ahora lo que dice el 32, porque luego va a dar la recomendación. Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son las personas paganas que no creen en Dios. Porque los gentiles que no creen en Dios buscan estas cosas. ¿Cuáles cosas? Él y él. La gente que no cree en Dios, ojo, la gente que no cree en Dios se preocupa de comer, se preocupa de vestirse y se afana en beber. Eso, dice Jesús arriba, son personas de poca fe. No tienen fe porque no conocen a quién, a Dios. Y la pregunta es, ¿y usted? ¿Usted qué dice y yo qué digo conocer o buscar las cosas de Dios? ¿Cómo me comporto en el día a día? ¿Qué lugar tiene Dios en su vida? Entonces Jesús dice, da la recomendación. Verso 33, mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. De nuevo, verso 33, mas buscad permanentemente o primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿cuáles cosas? Van a ser añadidas. Porque yo creo que tengo un Padre benefactor celestial que me alimentará, que me dará de beber y que me vestirá conforme a su voluntad si yo busco primero las cosas de Dios. Si no busco las cosas de Dios, mi mente va y mis intereses en las cosas terrenales y vivo una vida de estrés, de afanes, de ansiedades y me termino enfermando. Las personas que viven solo para trabajar, las personas que viven solo para estar ocupadas en los intereses terrenales, viven menos sobre esta tierra. Y eso está comprobado científicamente. Las personas que viven con un estrés muy alto en la vida, sobreexigiéndose porque tienen que tener para vivir, duran menos que aquellos que buscan en la vida el hecho de ser, más que de tener. ¿Usted se preocupa más en el tener o se preocupa más en el ser? Es una buena pregunta también. Las cosas que hizo hoy día tienden a intereses del tener o las cosas que hace frecuentemente usted tiene con las cosas del ser. Si usted vino a esta reunión que es de carácter espiritual y religioso, eso es una muestra, aunque usted no me lo ha dicho, que usted tiene ese interés, tiene intereses espirituales. Por eso es un apoderado que pone a su hijo en un colegio cristiano, porque usted y su niño tienen intereses espirituales, creen en Dios. Perfecto. Viene entonces a una reunión como esta, porque cuando usted viene a la iglesia, alimenta su ser, no alimenta el tener. Porque si usted se somete a Dios, busca las cosas de Dios, su Padre benefactor que está en el cielo, le dará todas las cosas que usted necesite. Pero si usted vive centrado solo en el tener, termina siendo una persona de poca fe porque no cree que Dios le va a dar. Y segundo, vive como una persona, un gentil que no conoce a Dios. Si usted se pasa la semana sin estudiar la Biblia porque tiene que levantarse temprano, porque tiene que comer, porque tiene que trabajar y nunca abre la Biblia y nunca ora,
Aunque usted diga de corazón, no, yo creo en Dios, es lo mismo que la levadura de los fariseos, que decían amar a Dios, pero en la práctica su corazón estaba muy lejos. Sus intereses eran como financieros y no espirituales. Por eso Jesús dijo, miren los fariseos y tengan cuidado con la levadura de ellos, porque ellos dicen amar a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Hoy día hay muchas personas que dicen ser religiosas, que dicen tener fe, pero en la práctica su vida está lejos de las cosas espirituales. No leen una Biblia, no oran, no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque su vida está centrada en otra cosa, aunque dicen preferir creer en Dios. Si creyeran en Dios, entonces las cosas del cielo serían una prioridad para esas personas. Por eso que el texto dice, ven el 33, más buscad. La palabra griega con que fue escrito el texto, buscad, significa, se dice así, se dice seteo. Y seteo es buscar algo permanentemente, persistentemente. Buscad, 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 buscad y buscad. Este es el énfasis. Buscad, buscad, buscad las cosas de Dios. El afán es afanarse estresando. ¿Cómo se decía la palabra? Merimnao. Pero ¿qué hace el común de la gente? Merimnao, 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 merimnao. Trabaja, estudia, come, trabaja, estudia, come y se le pasa la vida. Si la persona come, estudia y trabaja toda la vida, no ha entendido el propósito de la vida que Dios le dio. El propósito de la vida es seteo. Buscar permanentemente las cosas espirituales, querido. ¿Cómo vive su vida? ¿Vive su vida con merimnao o vivo la vida con seteo? Esas son las dos palabras más importantes de todo el texto. Los paganos, los que no creen en Dios, viven afanados y estresados. Pero los hijos de Dios, las hijas de Dios, buscan seteo permanentemente las cosas del cielo. Oran, por ejemplo, frecuentemente. ¿Cómo es para orar usted? ¿Ora? ¿Toma tiempo para buscar a Dios? ¿Cuánto tiempo usted le destina diariamente a las cosas espirituales? Por ejemplo, leyendo la Escritura. ¿Cuánto tiempo usted destina para eso? El tiempo es de lo que Dios más le pedirá cuenta a usted. ¿Cuánto tiempo destino para las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo destino para mis cosas? ¿Cómo termina diciendo el texto, el 34? Así que no os afanéis, vuelve a cerrar. Aquí termina la historia, termina el pasaje más bien dicho. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio, ¿cómo cerró la frase? Mal. Si la prioridad de la vida está en comer, en beber y en vestirse, eso está mal. Eso es un afán malo. Eso es un diario malo. Pero la invitación que está haciendo Cristo es buscar el reino de Dios y su justicia. En simples palabras, ¿qué es el reino de Dios y la justicia? Buscar todos los intereses espirituales, orando todos los días. Cuando usted envía a su niño al colegio adventista, le enseñan a orar. Los que nunca oran, aprenden a orar. ¿Cuál es el objetivo de la educación adventista? Que los niños aprendan desde pequeños que lo más importante son los intereses espirituales. Orar, leer la Biblia, venir a la iglesia. Eso se lo enseña de chiquitito la educación adventista. Todos los demás enseñan matemática, biología, química. El colegio adventista también lo hace. Pero el fundamento de la educación adventista es enseñarle al niño, adolescente, cuál es el verdadero significado de la vida. Y el verdadero significado de la vida es buscar el reino de Dios y su justicia. La pregunta que yo hago, cierre la Biblia por favor. ¿Cómo están sus prioridades? ¿Cómo vive el día a día? ¿Vive el día a día merimnao, afanado? ¿O vive el día a día
seteo, buscando permanentemente las cosas de Dios. Si la persona vive en sus afanes, enredada, estresada en sus afanes, la vida será corta y una vida desdichada. No lleva a nada. Si la persona vive permanentemente no estresada, el de allá está estresado, corre tras eso, pero yo corro tras las cosas de Dios, hay vida abundante en esta tierra y vida abundante en el más allá. La tierra que el Señor nos tiene preparada. Si alguien quiere venir, rompa fila y venga. Yo solo quiero orar por usted para que Dios le ayude. Venga. He decidido seguir a Cristo. Escuche lo que dice el canto. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Alguien más decide seguir a Cristo? Venga, no tenga temor, yo solo quiero orar para que Dios le ayude, para que Dios le fortalezca en sus luchas, en sus enfermedades, en sus necesidades. Poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. La vida antigua, venga, yo he dejado. No sienta temor, venga. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Hay alguien más? No tenga temor, no sienta vergüenza. Para estas cosas no hay que tener temor. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a mi Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido. ¿Hay alguien más? ¿Una persona más que quiera poner en prioridad las cosas del cielo por sobre los intereses de esta tierra? Dedicarle a Dios el primer lugar en el tiempo, dedicar a Dios su trabajo, su salud, su familia, su corazón. ¿Habrá alguien más? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo nunca más atrás. Amén. Padre amoroso y tierno que moras en el cielo, muchas gracias por este día, por tu amor y por tu misericordia. Porque no somos merecedores de tantos cuidados, de tantas bendiciones, de tu cariño, de tu amor, de tus bondades. Y reconocemos que en nosotros no hay cosa alguna. Nuestro corazón generalmente va tras los intereses de esta vida. Corremos de un lugar a otro buscando nuestro pan, buscando qué beber, buscando el vestido, buscando el trabajo, buscando la salud. Padre, estamos estresados en este mundo. Pero tú has venido para darnos paz y paz en abundancia. Porque tú tienes una paz que el mundo no la puede dar. Y ayúdanos entonces persistentemente a buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas por las cuales corremos van a venir por añadidura. Perdónanos, Señor, si oramos poco, si no abrimos tu palabra, si no venimos a la iglesia. Pero quizás hoy día en la noche tú tenías un mensaje para nuestra vida. Ayúdanos a hacer de ti la prioridad de nuestras vidas. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Que así como cuidas tú las flores del campo, que así como cuidas los pajarillos, cuánto más, Señor, valemos nosotros para ti. Y perdona nuestra falta de fe. Porque a veces vivimos como los mundanos que no creen en Dios, apurados, estresados por tantas cosas. Cuando tú tienes bendiciones ricas para nosotros, Señor. Bendice a estas
personas que vinieron adelante sinceras con sus luchas, así como yo también las tengo. Y ayúdanos a poner al Señor, a nuestro Padre Celestial, como prioridad en nuestras vidas. Llévanos bajo tu cuidado y tu bendición para regreso de nuestros hogares. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.